Digamos que el problema del cine coreano es que surgió bajo el dominio de otro país, ya que el pueblo, es más, la primera presentación del cinematógrafo en la península se debió a efectos propagandísticos. Es decir, Japón lleva el cinematógrafo a Corea con el efecto obviamente de insuflar, digámoslo así, la cultura nipona en el pueblo coreano. Debido a eso, Japón se encarga de producir las películas, se encarga de la distribución y lo más importante y tal vez lo más terrorífico es que a través de las películas Japón realmente quería acabar con la cultura coreana, tanto así que la producción en un principio era en su mayoría con personas del pueblo nipón. Se trataba de que fueran subtituladas en japonés, de forma que ellos querían acabar con la cultura coreana, con el pasado coreano, para imponerse ellos como país, digamos, dominante. Tanto así que hay una película de ciencia ficción hecha en el año 2002 que se llama Lost Memories 2009, y la película trata que están en el año justamente 2009, pero entonces se habla japonés, nadie habla coreano, la película está hablada en japonés, y el hecho es que la cultura coreana ha desaparecido porque la premisa en dicha producción es que la Segunda Guerra Mundial realmente Japón era aliado de los Estados Unidos y los japoneses derrotaron a los alemanes. Tanto así el dominio japonés que fue muy difícil para los coreanos en cierta medida establecer cuál fue la primera producción totalmente surcoreana. La cinematografía coreana tiene un desarrollo, un nacimiento bastante diferente que otros países, digámoslo, alrededor. Por ejemplo, Japón, pues en ese momento, digamos, cuando llega el cine al Japón, no tiene ningún tipo de invasión. Se han presentado los géneros también, como decir el género del suspenso policíaco, el género del terror, el género fantástico y la comedia romántica. La que más ha traído, digámoslo así, éxito internacional para los coreanos es la comedia romántica. Una película llamada Doble Agente, que es un thriller de espías, en donde muestra algo de lo que había acabado de comentar sobre aquel espía que se hace pasar por redimido. Retomando la historia del cine coreano, en 1954 el número de producciones comenzó a aumentar de 8 a más de 100 en 1959. El público volvió a las salas apoyando realizaciones como el remake de Chu Jang-hon en 1955, que contó con 200.000 espectadores en Seúl. A principios de los años 60, el dictador Park Chung-hee instituyó una ley de cine estableciendo que todas las compañías productoras debían generar al menos 15 títulos cada año. A pesar de ello, los filmes de arte con alto grado de realismo continuaron realizándose hasta el final del decenio con talentos emergentes como el de Yoo Hun-mock, quien captó la atención con Obaltán, la cual se aparta impetuosamente del neorrealismo en la expresión de la tristeza y la decepción que implicó el desarrollo industrial. Shin Sang-ok, tal vez el más controvertido de los cineastas coreanos, se estableció como gran figura luego de The Housewest and My Mother en 1961, que relata las dificultades de una joven viuda enamorada de su inquilino. Dirigió también The Dream en 1967, un antiguo cuento sobre un divinidoso monje budista en 1978, y tras haber realizado más de 80 películas en su país, fue secuestrado misteriosamente y llevado a Corea del Norte, donde trabajó durante 8 años, para luego asentarse en Hollywood con el nombre de Simon Shin. En los 80 se reconoce a Im Kong-taek, habiendo dirigido unos 70 largometrajes. Abandonó su tendencia comercial del principio de su carrera para dedicarse a un cine más personal y comprometido. Hasta el presente ha dirigido unas 100 películas y permanece como el más importante de los directores coreanos, y que tuvimos la oportunidad de ver en las salas recientemente con el filme Ebrio de Mujeres y Pintura. En el 2002 ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Desde finales del siglo pasado y hasta ahora, muchos directores han impresionado a la audiencia con premiadas óperas primas. Es el caso de Lee Chang-dong con su filme Green Fish de 1997 y Hong Sang-soo con su película The Day a Pearl Fell into the Well, la cual se destaca por su honesta descripción de la crueldad como base de las relaciones humanas.
Una película de Incontaek llamada Ebre, Mujeres y Pintura, que fue la primera película presentada en competencia oficial en el Festival de Cannes en toda la historia del cine surcoreano, porque como ustedes pueden ver ahí, hay una escena que me parece bastante elocuente, y es cuando el pintor, digámoslo así, sale disgustado de esa reunión con sus colegas, y de pronto la cámara sube y hay un plano en donde se ve una calle que simboliza, desde mi punto de vista, es como una metáfora del paralelo que en ese momento ya dividía a los coreanos, que era entre los conservadores que apoyaban a China y los reformadores que apoyaban al Japón. El hecho es que Japón, hacia el año 1895, destierra a los chinos de Corea. Ya no le quedaba sino prácticamente enfrentarse contra los rusos. Los coreanos le pidieron apoyo al pueblo ruso, pero eso se dirimió realmente con el conflicto de la guerra ruso-japonesa hacia el año 1905, en donde ya prácticamente quedó la península en poder del imperio japonés, tanto así que en el año 1910 toda la península es anexada al imperio, que es quizá el hecho que más ha marcado, digámoslo así, que además ha dejado magullado el alma, el orgullo del pueblo coreano. Por su parte, en Corea del Sur hay dos directores que surgen en los años 60. Uno es justamente el que acabamos de ver un segmento de su gran obra de Mujeres y Pintura, que se llama Incontaek, que es el gran referente, digámoslo así, la gran leyenda de la cinematografía surcoreana. Y en 1961 hay un director llamado Kang Dae-jin que hace una película llamada The Coachman, que gana el premio El Oso de Oro en el Festival de Berlín. De ahí, tal vez por la dictadura de Park, el cine coreano no fue tan conocido. Comienza, digamos, una especie de explosión hacia los años 80. Esta película es The Host, de un director llamado Bong Joon-ho, uno de los directores que me parecen más creativos, en el sentido en que aquí está tocando un género fantástico, es decir, una especie de monster movie, que es bastante diferente digamos, de las monster movie japonesas, ya que, digamos, los monstruos japoneses son obviamente mucho más grandes. Si recordamos, por ejemplo, Godzilla, o si recordamos la contraparte norteamericana con King Kong, y si recordamos el enfrentamiento entre King Kong versus Godzilla y los otros nombres de los otros monstruos que han creado en el Japón. Esta película fue presentada en el Japón y no tuvo éxito debido justamente al tamaño diminuto del monstruo con relación, digamos, a su Godzilla. Y el asunto es que no la entendieron. La película tiene muchos, digámoslo así, significados a través de los personajes que no son muy claros, sino solamente para el pueblo coreano. Como ustedes pueden ver aquí, él es el científico norteamericano que le está diciendo al científico surcoreano que por favor bote los químicos tóxicos al río Han. El surcoreano le está diciendo, pero señor, hacer eso sería acabar con el río. Aquí el hecho es que esta contaminación es el producto de la malformación de los peces del río Han, que eso también tiene su componente, digámoslo así, económico-político, o su crítica. Es decir, aquí Bong Joon-ho lo que está tratando de criticar es la dictadura del general Park,